Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Decisiones políticas y administrativas que nos afectan, decisiones políticas y administrativas que tienen que ver con el bienestar, con la satisfacción de necesidades, con la solución de problemas, con lo que los colombianos necesitamos para vivir mejor. Y una de esas decisiones administrativas y políticas es la de la paz, de la cual estamos hablando tanto en los últimos días y seguiremos haciéndolo, porque definitivamente en la medida en que estemos mejor informados y mejor formados sobre el tema, tomaremos una mejor decisión el día del plebiscito para la paz. Así que empecemos con la información. Mediante un decreto, el gobierno nacional definió la pregunta del plebiscito por la paz que el próximo 2 de octubre habremos los colombianos de refrendar o no, con el sí o con el no en las urnas. La pregunta es esta, escúchenla, grábensela. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Lo voy a repetir. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? El presidente Santos dijo que, como lo mandó la Corte Constitucional, se trata de una pregunta directa, sencilla y clara. Nada que tenga que ver con retórica. El Partido Centro Democrático presentó este martes 30 de agosto ante la Corte Constitucional una demanda contra el acto legislativo para la paz aprobada por el Congreso y que plantea mecanismos expeditos para el trámite de las leyes que permitan reglamentar los acuerdos entre el gobierno y las FARC en La Habana. El presidente de la colectividad, Óscar Iván Zuluaga, dijo que este acto legislativo sustituye lo que está definido en la Carta Política de 1991. La demanda ante la Corte Constitucional fue respaldada por 1.315.000 firmas. El Consejo de Estado ratificó en segunda instancia la elección del alcalde de Bello, César Augusto Suárez Mira. Recordemos que contra él había una demanda de nulidad de la elección por presuntas irregularidades en el momento de inscribir su candidatura. Pues al parecer, según la segunda instancia del Consejo de Estado, no hubo ninguna irregularidad y se ratificó la providencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia. Y terminemos diciendo que empresarios del transporte intermunicipal de pasajeros advirtieron que podría haber un incremento en los pasajes para los usuarios. Esto como consecuencia de la decisión tomada por el gobierno nacional de incrementar en 101 pesos el galón de la gasolina y en 132 pesos el galón del ACPM. De Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted y nuestro invitado, Luis Guillermo Pardo. Es el presidente de la ONG, presidente honorario de la ONG C3, una organización dedicada a la investigación, sobre todo en temas que tienen que ver con seguridad, orden público y paz. Doctor Luis Guillermo, bienvenido nuevamente a Sinergia Informativa. Roger, es como siempre un placer estar en Sinergia Informativa, en un tema crucial para la vida de Colombia, para el futuro y la esperanza, como es el acuerdo de paz. Una primera pregunta que tiene que ver con la pregunta. ¿Apoya, la voy a repetir varias veces durante el programa, apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? ¿No había que agregarle ahí con las FARC al final? ¿Usted qué dice? Es que esa es parte de la audacia de marketing político. Sí. Así se llama el documento final con las FARC, el que tú has leído. Solo faltó decir FARC. ¿Por qué? Yo entiendo porque los estrategas de mercadeo con absoluta seguridad
dada la poca convocatoria ante la opinión pública de las FARC, Sí. vieron que no era prudente colocar las FARC. Esa es la explicación que yo encuentro, Roger. Ya. No encuentro otra explicación. Muy bien, más por conveniencia, entonces Exacto. diríamos nosotros. Sí, claro. Pero lo que queda claro es que van más de 4 años de negociaciones entre el gobierno nacional y las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular o Ejército del Pueblo, FARC-EP. Yo creo que todos los colombianos a esta altura saben que se trata de un acuerdo histórico con las FARC, ni más ni menos. Y a propósito, es que eso es además lo histórico y lo llamativo, que sea precisamente con esa longeva guerrilla, esa sanguinaria guerrilla, esa, como la llaman algunos, narcoterrorista guerrilla, la que ahora se sienta a la mesa y produce este hecho histórico. La guerrilla más antigua del mundo, la primera guerrilla comunista en Colombia, la que al calor de su conflicto armado con el Estado generó otros conflictos como el narcotráfico, Ajá. como el tráfico de armas, como las fronteras calientes y porosas, como la corrupción, porque la guerra necesita mucha corrupción, atizó el conflicto urbano, es decir, Ajá. las FARC La han sido causantes la existencia del paramilitarismo. entre otras. Entonces, Sí. mira que no es solo un acuerdo con las FARC, no es solo que la FARC vaya a dejar de ser guerrilla, sino que lo que va a implicar en el mediano tiempo, ahora Sí. nos faltan los poetas que digan que la paz comienza apenas se firme. No es así, la Eso paz no es es así. una construcción. Ajá. Por consiguiente, mire, en Colombia ha habido antes del acuerdo de Pero paz... entonces, no se me adelante, no, déjeme cositas para ahorita. Porque me parece muy claro hay eso. hay mucho rollo. Sí, sí, no hay mucho que decir. Entonces, no es que la paz ya sea un hecho per se con la firma. Es un proceso, por eso dice muy claramente antes de irnos a comerciales, la pregunta, ¿apoya usted el acuerdo final de la terminación del conflicto y la construcción, ahí la palabra, de una paz estable y duradera? Empieza la construcción apenas. Vamos a unos mensajes y ya retornamos aquí a Sinergia Informativa. Volvemos a Sinergia Informativa y estamos con Luis Guillermo Pardo, quien es un experto en los temas de paz, del conflicto armado. Y a propósito, usted me plantea que de pronto a la pregunta le hizo falta cuando dice, ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto? Que de pronto le faltó ahí, armado. Sí, es que yo creo que nosotros hemos cometido una perversidad al confundir conflicto con conflicto armado, Roger. Sí. El conflicto, como lo decía el profesor Estanislao Zuleta, hace parte de la vida cotidiana. Siempre hay conflicto en conflictos. familia, en parejas, entre amigos, en el fútbol, en todas partes. Entonces, me parece a mí que es importante que eliminemos esa perversión y cuando hablemos de conflicto armado, hablemos de conflicto armado, porque lo que está pasando en Colombia es que el acuerdo con las FARC, el acuerdo final, es el inicio Ajá. para la terminación del conflicto armado. ¿Por qué el inicio? Primero, porque la paz es una construcción. Sí. Segundo, porque debe haber unas reformas que el Estado colombiano debería haber hecho hace mucho rato. Sí. Es que nosotros a esta altura discutiendo el estatuto de oposición y está Ajá, contenido ajá. en este acuerdo final. O hablando del desarrollo agropecuario, pues son cosas elementales Sí. que hacen parte de una sociedad que tiene que entrar siempre a la modernidad. Entonces, es el inicio, porque además nos quedan 2 tareas pendientes. Sí. O 3, que el Estado garantice la seguridad Sí. en los territorios que van a soltar las FARC para que no lleguen otros. Ajá. Llámese con el nombre que sea. Sí. Segundo, ELN. Necesitamos al ELN, Ejército de Liberación Nacional, sentado en la mesa de negociaciones. Y tercero, el tema que yo he insistido mucho, una solución al conflicto armado con las BACRIM rurales y urbanas. Mientras no hagamos estas otras 2 tareas y no hagamos el acuerdo de paz, no lo ejecutemos de la mejor manera, no terminaremos Por nunca eso- el conflicto armado en Colombia. Entonces, por eso se habla del inicio de la terminación del exacto. conflicto Es lo que, armado. claro, yo creo que es Perfecto. más correcto, Roger. Bueno, ¿no? ¿qué es lo que tiene usted ahí? Ese mamotreto. No, es que- Expresión muy paisa, pero levántelo, hágame el favor, Luis Guillermo Pardo. Eso No, es que no, pero esas es que son las... asustamos la gente, Roger. Pero precisamente hay que decir la verdad y saber. Mire, ese es el Y acuerdo. es por lado y lado. Lado y lado, 297 200 páginas. por lado y lado. Yo ya la leí una vez. Bueno, yo ya había leído los acuerdos Sí. parciales.
Y que es un tema complejo. Me preocupa que los jóvenes que no están leyendo no logren acceder a estos documentos. Yo no sé cómo vamos a hacer. Pero bueno, hagamos un ejercicio qué aquí. pedagogía nos vamos a diseñar, etcétera. Pero mira, este es un acuerdo con las FARC. Sí. Y mira, en Colombia previamente ha habido 9 acuerdos de paz. Nosotros comenzamos los acuerdos de paz en Colombia en el M19 en 1990. Mira, y compara. Y aquí está el contenido de los 9 acuerdos de paz. M19, EPL, Quintín Lamy, Corriente de Renovación Socialista, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, Frente Francisco Garnica, Comando Ernesto Rojas y Mircoar. Y la más reciente, con grupo de derecha, con las Autodefensas Unidas de Colombia. Que es igual a lo que yo estoy planteando. Para nosotros una justicia transicional especial. Sí. Para los paramilitares una justicia transicional especial. Sí. De condena hasta 8 años. Con las FARC va a haber una justicia transicional y restaurativa especial. También. E igual para el ELN tendrá que ser así y para las BACRIN igual tenemos que inventarnos, diseñarnos una justicia transicional y restaurativa también especial para ellos. Especial sobre todo para... No salimos de esta lógica del conflicto armado, Roger. Sí, porque digamos que las FARC, el ELN y los otros grupos guerrilleros de los cuales hablamos hace un instante, pues digamos están ubicados dentro de un conflicto armado de tipo político, ¿cierto? Entre comillas. Entre comillas. Pero si fue posible con las Autodefensas Unidas de Colombia, que también están desubicadas, no están dentro de lo político, y hubo un marco jurídico especial para ellos, es posible que para las bandas criminales también lo haya. Simplemente se necesita voluntad de paz y poder llegar adelante este inicio de terminación del conflicto armado. Pero tú hagas un ejercicio, Luis Guillermo Pardo, grosso modo, mencionemos grosso modo algunos de los aspectos de esos 297 páginas. Por ejemplo, desarrollo agrario integral, ya lo hicimos, pero lo vamos a repetir varias veces. ¿Qué contempla ese desarrollo agrario integral? Mira, es cosas tan elemental como que legalizar la tierra al campesino. Sí. Nosotros en Colombia, Roger, hemos hecho reformas agrarias antidemocráticas, es decir, a punta de bala. Sí. En la década de 1950 hubo mucho desplazado. Es más, muchas de las comunas de ciudades como Medellín, como Cali, como Barranquilla, como Bogotá, fueron construidas por desplazados de la guerra entre liberales y conservadores, que les fue quitada la tierra. Luego con los paramilitares, un desplazamiento impresionante y le quitaron la tierra a los campesinos pequeños y a los campesinos medianos. Por consiguiente, uno de los temas duros, gruesos, es desarrollo agrario integral. ¿Por qué es el primer punto de las FARC? Porque las FARC es una guerrilla de origen rural y nunca perdieron ese origen. Recuerde usted cuando en el Caguán, Marulanda, a través de Joaquín Gómez, que leyó el discurso, siempre recordó que cuando le invadieron su finca, los conservadores en armas, la Chulavia, le robaron lo que él tenía en la finca. Y él siempre quedó con esa memoria. Marcado con el tema... Que era un campesino, un campesino en Génova, Quindío. Y aquí precisamente tiene que, para cerrar el círculo, tiene que terminar solucionando ese problema de tipo agrario rural. Por Dios, es que la asistencia... Mire, el último censo agropecuario dice que en Colombia y en Antioquia la tierra que se cultiva de la potencialmente cultivable es el 7.3%, Roger. El campo nuestro no está produciendo. Y en el marco del posconflicto debe producir, debe haber más desarrollo agrario, debe haber más justicia social para el campesinado, debe haber seguridad social. O sea, hay unos temas que no están resueltos. El censo agrario también dice que hay que levantar un nuevo catastro rural para legalizar entre el 40% y el 60% de la pequeña y mediana propiedad en el campo. Eso yo no sé cuántos años nos vamos a demorar en eso. Pero hay que hacerlo. Pero está ahí acordado y hay que hacerlo. Claro, pero es que además es que el Estado colombiano tendría que haber hecho eso. Sí, es que hoy en un debate por este mismo canal en Cosmovisión, el vicepresidente Pacho Santos reconocía que el Estado dejó de hacer con el campo lo que tenía que hacer. Bueno, pero entonces más tarde, más vale tarde que nunca. Exacto. Y es lo que se logra entonces ahorita con este acuerdo con las FARC, que
en el aspecto del desarrollo agrario integral se logre la justicia social desde lo que precisamente generó esa decisión de que se armaran unos hombres hace 52 años. El irrespeto hacia la equidad en el campo. Roger, me permite. De manera muy corta. La estadísca sí. de la Unidad Nacional de Víctimas dice que en Colombia, a la fecha, hay 7.163.925 desplazados. Ajá. Esto es un horror. ¿Quién se niega a que comencemos a solucionar ese tema? Imposible. Porque el acuerdo incluye, esto también el Estado ya debería haber hecho esta tarea y quedó contemplado en el Plan de Desarrollo de la Gobernación de Antioquia, retorno, que campesinos desplazados comiencen a retornar en condiciones de asistencia adecuada de seguridad a sus tierras que les fueron quitadas. Y que se materialice este inicio de la terminación del conflicto armado en Colombia a través del acuerdo final con las FARC, que se logre entregar la justicia social necesaria desde los territorios, que es el posconflicto del que empezamos a hablar en adelante, que puede durar 10 años o hasta más. Vamos a unos mensajes y ya retornamos con Luis Guillermo Pardo, a quien invitamos a que lea esta frasecita y la analicemos cuando regresemos de comerciales. Muy sencilla, del Papa Francisco. Dice, no olvidemos nunca que el verdadero poder es el servicio. Bueno, volvemos a esta conversación con Luis Guillermo Pardo, quien es experto en temas de paz. Luis Guillermo Pardo, primero la frase, la del Papa Francisco. El poder verdadero es el servicio. ¿Qué le suscita a usted? Sí, yo pienso que es la solidaridad, la fraternidad, pensar en el otro, resolver problemas del otro, no solo pensar en mí. Y de alguna manera creo que el proceso de paz con las FARC, luego con el ELN y con las BACRIN, es una convocatoria para que colombianos acojan colombianos. De eso se trata el posconflicto. Así de sencillo. Bueno, segundo tema dentro de este acuerdo, ya dijimos el desarrollo agrario integral. El segundo, participación política. De manera muy sucinta vamos a mencionar estos otros 4 temas que faltan, 4 o 5. Participación política. Oye, pero es que si un grupo de casi 60 años deja la guerra, deja de ser guerrilla, por voluntad propia, porque fue por voluntad propia, ¿sí? Que es lo mínimo a que tiene derecho, a que se le reconozca el derecho a participar en política. Es decir, aquí nadie ha hecho un proceso de paz en el mundo para ir a la cárcel. Nadie ha hecho un proceso de paz para no hacer política, para seguir construyendo como ciudadano. Por consiguiente, las FARC es obvio que tienen que ser partido político, tienen que participar en política. Por eso el acuerdo les da acceso transitorio a 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara sin voto, con voz, pero sin voto. Y ya vamos a ver que cuando tú ya te metes a la democracia sin armas, una cosa es dar bala, otra cosa es tener balas, otra cosa es amenazar, una cosa es construir consensos obligadamente, otra cosa es ya la democracia plena, la democracia representativa, que eso es un cuento bastante complejo. Y en el 18 participan en elecciones y tendrán derecho a tener 5 senadores y 5 representantes a punta de voto. Esto también es muy importante porque de todas maneras va a oxigenar en algo la democracia colombiana y a la final las FARC van a encontrar si convocan o no al pueblo colombiano ya sin armas. Y esperemos que haya respeto por esos grupos políticos o grupos políticos o movimientos políticos que surjan de la decisión de las FARC de dejar las armas y tomar la palabra como argumento. Recordemos que ya un antecedente complicado, Roger, la Unión Patriótica, más de 3.800 asesinados de gente que está relacionada de alguna manera con las FARC, pero se fueron a hacer política abierta, dejaron las armas, aunque fuera transitoriamente, y fueron asesinados. A nosotros, M19, que generamos otra expectativa, cariños, sentimientos y afectos importantes, pusimos a Carlos Pizarro de candidato a la presidencia y nos mataron a Carlos Pizarro. Lo que se viene no es fácil, el Estado colombiano tiene que garantizar la seguridad, por eso este acuerdo, ¿sabe por qué es tan extenso, Roger? A la final, si tú lo coges, hay cosas que son retórica, hay cosas que son de forma, porque como hay
experiencias tan negativas, las FARC quisieron estar absolutamente... Blindarse. Muy bien. Exactamente. Tercer aspecto, Exactamente. fin del conflicto. Pero claro, lógico. Eso implica dejar de ser guerrilla, implica que las FARC se van a movilizar de sus frentes de combate hacia las 23 veredas y 8 campamentos, Sí. entre otras cosas en Antioquia y Meta, es los únicos departamentos que tienen 4 zonas de ubicación de las FARC, 4 en el Meta, 4 en Antioquia. Eso muestra la fortaleza militar de las FARC como guerrilla, tanto en Antioquia como en el Meta. Van a entregar las armas difíciles de conservación como granadas, como mina antipersona, como fusiles defectuosos, etcétera. De una se la van a entregar a Naciones Unidas. Comienzan el tránsito, llegan a las veredas, comienzan a entregar las armas, no van a estar con la población. Nosotros en el MI9 estuvimos mezclados con la población. Lo mismo que el EPL. Exacto, incluso, es decir, este acuerdo ha sido más riguroso. Ellos no van a poder tener armas, no van a poder hacer política, no van a poder salir sin permisos especiales. Va a haber 1 kilómetro de zona de diferencia y luego está el ejército colombiano y el blindaje del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, eso hace parte del fin del conflicto. El plebiscito hace parte del fin del conflicto, las garantías para hacer política, que eso ya se ha hecho en los acuerdos anteriores. Ajá. No hay gran novedad. Incluso Perfecto. los esquemas de seguridad de nosotros eran conformados por miembros del Estado y por ex compañeros de nosotros de la guerrilla del M-19. Eso no es novedad. El otro tema, el de las drogas ilícitas. Ese sí que es importante, porque aquí el conflicto armado que ha permitido, lo que yo te decía ahora, Roger, a la luz del conflicto con las FARC se ha generado otra cantidad de conflictos. Luego, comenzar a afrontar de una vez el tema de los cultivos ilícitos es demasiado importante porque va a permitir que los campesinos que tienen que hacer ilegalidad cultivando la coca van a tener una acción, una asistencia del Estado para cambiar esos cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Eso sí que es importante para Antioquia, entre otras cosas. Los 620.000 pesos que se les van a pagar a los desmovilizados. Oye, pero es que ¿cómo logras necesario que un guerrillero llegue a la vida civil? ¿Qué pasa con su sobrevivencia? Eso se ensayó y se hizo en todos los procesos de paz. Ahora, recuerde que eliminar el conflicto con las FARC es un ahorro en guerra impresionante. Claro. Le doy solo un dato. Una de esas bombas, racimo, que se tiraban permanentemente a los campamentos de las FARC, ¿sabe cuánto valía? ¿Cuánto? Hace año y medio que la ONG 3 tuvo el dato, 1.000 millones de pesos. Sí. Entonces, si usted suma las que se han dejado de tirar, Claro, mucho ahorro. ahí va es decir, dejar la guerra con la FARC va Mucho a implicar ahorro. un gran ahorro. Bueno, y terminemos con las víctimas. Quinto punto. Mira, sistema integral de verdad, justicia, reparación y no reparación. La justicia aprobada, no repetición. La justicia aprobada es una justicia transicional y restaurativa. Sí. Cuando decimos restaurativa, es un homenaje a las víctimas. Se va a saber la verdad. Los comandantes y los de base van a tener que contar. Todos los que participaron del conflicto armado van a tener que hablar para que no sean condenados. Ajá. Las víctimas están reivindicadas, la no repetición está en función de que el proceso de paz se haga muy bien hecho para que no pase lo que pasó con el EPL, que una parte salió con la Casa Castaño y estuvo en la autodefensa y luego no se movilizaron y fundaron los urabeños. Está garantizado la participación de las víctimas en todo el proceso. Está garantizada su reparación, su participación en los procesos judiciales, la reivindicación de las mesas de víctimas y las condiciones de no repetición para no volver a afectar a la víctima. Perfecto. Y terminamos con la implementación, la refrendación que será el 2 de octubre, con esta pregunta con la cual terminamos recordando, ¿apoya usted el acuerdo final de terminación del conflicto, para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Doctor Luis Guillermo Pardo, gracias por acompañarnos en este nuevo rápido repaso, en una síntesis de esas 297 páginas. Gracias por sacarlo de Sinergia Informativa. Con todo cariño, Roger. Un abrazo para todos los televidentes de Sinergia Informativa. Y recuerden que depende de ustedes, depende de todos nosotros, tomar decisión alrededor de refrendar o no este acuerdo histórico. No voy a decir que sí, no voy a decir que no. Voy a decir es que el 2 de octubre vamos a responder esta pregunta. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Inteligentes, interesantes y calificados televidentes,
ayúdennos a convocar gente a que participemos masivamente el 2 de octubre en este plebiscito por la paz. Sí puedo decir que sí, Roger, colombianos acogiendo colombianos. Perfecto. Recuerden que la franja informativa empieza a la 1 de la tarde con Sinergia Informativa, regresa a las 8 de la noche con Cosmovisión Noticias, Juan Carlos Sierra lo estará esperando, y a las 8:30 nos cogió la noche. Y recuerden también, en nuestro aniversario lo invitamos a disfrutar de las grandes ofertas que tenemos para usted en nuestras tiendas, en nuestras salas de venta y también en nuestras tiendas online. Colchones comodísimos, 40 años. Muchas gracias, chao. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.